Bien, vamos a trabajar con un ejercicio de movimiento parabólico. El problema dice así: un cañón está listo para disparar proyectiles con una velocidad inicial v0, directamente sobre la ladera de una colina que está inclinada a un ángulo alfa, como se muestra en la figura. ¿A qué ángulo a partir de la horizontal debe ser apuntado el cañón para obtener el alcance máximo R sobre la ladera de la colina? Bien. Entonces, aquí tenemos que encontrar cuál debe ser la dependencia entre la distancia al cañón a la que cae el proyectil, esta distancia R, y el ángulo de elevación del cañón. Aquí lo que vamos a suponer es que el cañón, independientemente del ángulo de elevación, siempre va a lanzar los proyectiles a la misma rapidez. Bien, pero también debemos tomar en cuenta que si el cañón está muy próximo, apuntando muy próximo a la ladera, entonces pues los proyectiles caerán próximos al cañón, caerán cerca al cañón, y conforme vayamos aumentando el ángulo de elevación, entonces irán cayendo más lejos, hasta que alcanzan la distancia máxima, que es precisamente la que estamos buscando, R max en este caso. Y a partir de ahí, si seguimos aumentando el ángulo de elevación, simplemente lo que va a pasar es que aumenta la altitud, ¿sí? Que tanto se eleva el proyectil, pero no va a llegar más lejos a partir de ahí. ¿Bien? Entonces, pues vamos a resolver este problema tomando en cuenta de que no nos están pidiendo nada acerca del tiempo, ¿sí? No nos interesa el tiempo, únicamente la cuestión espacial, ¿sí? Por lo tanto, podemos comenzar directamente con la ecuación de la trayectoria, que es esta: y igual a la tangente del ángulo de elevación por x menos g por x al cuadrado sobre 2 veces la rapidez con la que salen los proyectiles al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo, donde x y y son las coordenadas del proyectil en cada momento. Bien, entonces para poder determinar las coordenadas o la posición del proyectil, lo que tenemos que hacer es fijar primero un sistema de referencia, y el punto más adecuado para fijarlo sería con origen en el punto donde está justamente el cañón, que es en la base de la ladera. Bien, y por lo tanto podríamos poner el eje X en esta dirección y el eje Y en dirección vertical, de tal forma que las coordenadas X y Y serían las proyecciones del punto sobre los ejes. Esto sería X, mientras que esto sería Y. Por lo tanto, las coordenadas de este punto en función de R y del ángulo serían R coseno de alfa, R seno de alfa. Son las coordenadas del punto donde cae el proyectil. Bien. Entonces, esto sería X y esto sería Y, como ya dijimos. Entonces, sustituyendo eso en la ecuación de la trayectoria, entonces tendríamos R seno de alfa igual a la tangente de teta por R por el coseno de alfa menos G por X al cuadrado, entonces sería R al cuadrado coseno cuadrado de alfa entre 2 veces el cuadrado coseno cuadrado de teta. Muy bien, ahora lo que podemos ver aquí directamente es que todos los términos tienen R, entonces pues simplemente la podemos eliminar, y entonces pues de aquí, como solo nos queda una R, esa la podemos despejar, y despejada nos quedaría de esta forma: R igual a, vamos a ver, comenzamos por la tangente de teta por el coseno de alfa menos el seno de alfa, y luego lo que tenemos como coeficiente de R, ¿sí? Volteado, que sería 2 veces la rapidez al cuadrado sobre G por el coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de teta. Perfecto. Entonces, esto como tal
ya es la solución del problema. Esta es la distancia que podemos escribir, si queremos, como función del ángulo. Entonces esta es la forma en la que depende el alcance con el ángulo de elevación. Y esto podríamos considerarlo ya el resultado. Pero sin embargo nos está pidiendo el alcance máximo. Bien, ahora, para poder encontrar el alcance máximo, pues una forma de hacerlo fácilmente sería derivando esta ecuación. Derivando, igualando a 0, y a partir de ahí encontrar el ángulo. Sin embargo, para eso necesitaríamos conocer esa herramienta del cálculo diferencial. Pero resulta que no es la única forma de encontrar el resultado. Hay manera de darle vuelta al problema. Y para eso lo que podemos hacer es maquillar un poco el resultado, cambiándole un poquito la forma, tomando en cuenta que aquí tenemos el coseno al cuadrado, que es igual a tener coseno de teta por el coseno de teta. Entonces, uno de estos cosenos lo podemos meter al paréntesis para que cambie un poquito de forma. Eso lo vamos a escribir de este lado. Haciendo la multiplicación nos quedaría r igual a 2b0 cuadrado sobre g por el coseno cuadrado de alfa, dividiendo por la tangente de teta por el coseno de teta por el coseno de alfa menos el seno de alfa por el coseno de teta, todo multiplicado por el coseno de teta. Bien, ahora, simplemente tenemos que fijarnos que aquí la tangente de teta por el coseno de teta es el seno de teta. Tangente es seno entre coseno, entonces nada más nos queda el seno de teta. Bien, por lo tanto, esto nos quedaría como 2b0 cuadrado sobre g coseno cuadrado de alfa por el seno de teta por el coseno de alfa menos el seno de alfa coseno de teta por el coseno de teta. Bien, ahora, lo que está entre paréntesis lo podemos reescribir de esta manera si nos acordamos de la identidad del seno de la suma o de la resta de dos ángulos, a más o menos b igual al seno de a por el coseno de b más o menos el seno de b por el coseno de a. Bien. Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos con signo menos, entonces quiere decir que esto que está aquí lo podemos escribir como el seno de la resta de los dos ángulos, ¿sí? Siendo esto a y esto b, ¿no? Entonces, reescribiendo lo que está entre paréntesis, tendríamos r igual a 2b0 cuadrado sobre g coseno cuadrado de alfa por el seno de teta menos alfa por el coseno de teta. Bien, esta ecuación tiene una forma más simple y más sencilla que la anterior que teníamos acá. Bien, si quisiéramos resolver esto por cálculo diferencial también sería más fácil de derivar. Sin embargo, todavía podemos trabajar más esta ecuación para darle una forma más simple. Y para eso, nuevamente, nos fijamos que tenemos el producto de dos funciones trigonométricas de ángulos distintos. Y nuevamente, si utilizamos esta identidad, la reescribimos aquí abajo, el seno de a más b igual al seno de a por coseno de b más el seno de b por el coseno de a. Y abajo, el seno de a por el signo menos igual al seno de a coseno de b menos el seno de b coseno de a. Bien, entonces aquí tenemos estas dos ecuaciones que si nosotros las sumamos
¿Sí? Sumamos las dos ecuaciones. Este término de acá se nos va, ¿sí? Este nos queda duplicado y aquí simplemente la suma del seno de a más b más el seno de a menos b igual a 2 veces el seno de a por el coseno de b. Bien. Ahora, simplemente pues tenemos que ver que aquí tenemos justamente el producto del seno y el coseno. Esto ahora vendría siendo nuestra a para la identidad que está aquí abajo. Esto vendría siendo nuestra b, ¿sí? Y además aquí tenemos el 2. Entonces podemos continuar y reescribimos nuestra ecuación como r igual a b0 cuadrado sobre g coseno cuadrado de alfa. Entonces, en lugar de esto pondríamos el seno, sería teta menos alfa más teta, más seno de teta menos alfa menos teta. Bien, correcto. Ahora, de aquí esto se nos va y nos quedaría el seno de menos alfa, ¿sí? Y el seno de menos alfa es igual al seno de alfa con signo negativo, ¿sí? Este de aquí sería simplemente el seno de 2 teta menos alfa, y todo multiplicaría a lo que está acá, b0 cuadrado sobre g coseno cuadrado de alfa. Ahí está. Entonces esto es la misma ecuación reescrita de una manera distinta, pero la diferencia es que este término es constante. Es constante. Todo va a depender del primer término, de lo que está entre paréntesis, ¿sí? Entonces, esto va a ser máximo cuando el seno de 2 teta menos alfa sea el máximo, tenga su valor máximo, y ese valor es 1. O sea, R va a ser máxima cuando el seno de 2 teta menos alfa tenga un valor de 1. Y eso va a ocurrir cuando el argumento que está aquí, que dependería del ángulo que estamos buscando, ¿sí? Es justamente pi medios o 90 grados, como queramos escribirlo, ¿no? Pero es un poquito más elegante trabajar con radianes, así que el argumento tendría que ser 2 teta 0 menos alfa igual a pi medios. Y despejando el ángulo sería pi cuartos más la mitad de alfa. Entonces esto es el ángulo al cual tendríamos que elevar el cañón para alcanzar la máxima distancia posible sobre la ladera de la colina.